Buenas tardes, hermanos. Hemos escuchado mucho la palabra necesidad. Yo tengo necesidad. Mi esposa tiene necesidades. Pero cuando somos matrimonio, debemos conocer las necesidades específicas del matrimonio, como nos lo marca el derecho canónico en el libro cuarto de 7, que nos dice que el matrimonio, uno de los pilares del matrimonio, es hacer crecer al otro, hacerlo más perfecto. Comenzamos. Ven aquí, cantemos juntos una canción. Ven que tú eres la canción, mi más profunda inspiración. Tú eres mi verdad, eres el camino, eres mi oración. Eres mi salvación. Ven aquí, cantemos juntos esta canción. Ven aquí, que necesito yo de ti. Eres mi fidelidad, eres mi alegría. Eres lo mejor, no te alejes de mí. Y vale la pena perderme en tus brazos, tu aliento es motivo para vivir. Apartarme de ti es cuando me desespero, por eso te pido que vengas a mí. Estar cerca de ti, déjame amarte más y juntos siempre estar así. La única verdad, el único camino, la única oración, la única salvación. Estar cerca de ti. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Nosotros estamos muy contentos porque estamos en una misión más con ustedes de nuestro programa Fortaleciendo el Matrimonio. Les damos la bienvenida a su programa y bueno, vamos a recibir también a mi esposo. ¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Un gusto saludarles.
Pues muy bien, hermanos, estamos aquí pues muy contentos porque pues ya teníamos ratillo de que no estábamos aquí con ustedes. Habían estado por ahí nuestros otros hermanos que también integran el equipo de Fortaleciendo el Matrimonio, y aprovechamos para darles un fuerte abrazo, un saludo para Nidia, para Gus, para Enrique, para Isabel y para Selene, que es nuestra titular del programa. Maribel, sí, Maribel y Selene. Y bueno, también Padre Mariano, que siempre está por ahí atento a este programa. Y el día de hoy se encuentra Belén en los controles. Saludos, También bienvenida, Belén. Y pues bueno, también tenemos otros medios de contacto para que se vayan ahí conectando, para que les vayan avisando ahí a sus otros hermanos. Y bueno, tenemos por medio del Facebook, es Facebook Parroquia Señor San José. Y también tenemos por Facebook, es Crisol de la Alegría. Y bueno, ahora ya también nos pueden encontrar por medio de YouTube. En el YouTube estamos como Crisol Señor San José. Crisol Señor San José. Y bueno, por medio de el radio FM nos encontramos en el 89.5. Si estamos por aquí cerca de la parroquia, en las colonias aledañas, pues bueno, podrán ustedes tener también contacto por medio de radio. Y pues bueno, vamos a dar inicio con nuestra oración, ¿verdad? Que estamos siempre con la presencia de nuestro Señor, y vamos a iniciar diciendo así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, sentimos la necesidad básica de nuestro matrimonio, es la unidad. Por eso te pedimos que nos ayudes a crecer en ella, logrando entre nosotros una mayor comunicación, que nos es posible o que nos posibilite más profundamente, y a la vez queremos que esa unidad de nuestros corazones se manifieste en una actitud de apertura hacia los demás, especialmente hacia nuestros hijos y a aquellos que más nos necesitan. Además, para que esa unidad sea sólida, y ya que tú estás en medio de nosotros, ayúdanos a vivir una rica espiritualidad. Amén. Amén. Muy es bien. Una oración muy fuerte, una oración muy, muy consistente, que nos habla de lo que debemos de hacer como hermanos, ¿verdad? Que es siempre estar pidiendo por el otro, dejarnos a veces, o la mayoría de las veces, en segundo lugar, porque si yo oro por mi hermano o mi cónyuge, ella lo hará por mí. Y esto hará una relación mucho más sólida hacia el Señor, y Él nos verá con mejores ojos. Y hay ocasiones en que se nos olvida, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues bueno, también tenemos integrado a hermanos de COFAMI, que también se integran al equipo de Fortaleciendo el Matrimonio. También les mandamos un fuerte abrazo. Y pues bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy tenemos un programa pues muy interesante, porque pues obviamente enfocado hacia los matrimonios. El tema viene siendo conocer las necesidades del propio matrimonio. ¿Cuáles son esas necesidades del matrimonio? ¿Se han puesto a pensar ustedes, hermanos, cuáles son las cosas que realmente estamos necesitando para realmente fortalecer nuestro matrimonio? O que de repente dices, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué mi matrimonio siento que no está caminando? ¿O por qué me siento tan distante, verdad, uno del otro? ¿O por qué estas pues desacuerdos tan frecuentes, verdad? Que a lo mejor en ocasiones llegan pues a crecer y crecer, porque en realidad no tenemos esos puntos importantes con los que tenemos que estar trabajando, ¿verdad? Y pues bueno, ahí iniciamos con el primer punto. El primer punto viene hablando precisamente sobre cómo son el matrimonio. El matrimonio como un solo yo, ¿verdad? En el matrimonio, cuando las parejas llegan a decir el sí, ¿verdad? En el altar, primeramente no están diciendo el sí no solo hacia la pareja, hacia el cónyuge,
están diciendo sí hacia nuestro Señor, porque estás diciéndole sí a la vocación del matrimonio. Y la vocación del matrimonio es precisamente de dos personas que se están uniendo para formar un solo cuerpo y así santificarse hacia nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, lo que viene hablando sobre lo que es el matrimonio en sí, en ocasiones nos cuesta un poquito el dejar de lado, ¿verdad? Esa palabrita que decimos el yo. Es cierto, el matrimonio se forma de dos personas, ¿sí? De tú y yo, o él y yo, ¿verdad? Pero al momento de que están en el matrimonio, de que se consolidan como matrimonio, se vienen a formar la palabra que somos nosotros. Y en ocasiones nos cuesta tanto y no reflexionamos hacia esta palabra que es una palabra fuerte, porque son dos personas que ahora van a ser una sola, ¿sí? Y la palabra nosotros trae consigo muchas, pues muchas situaciones dentro del matrimonio, porque estás tú acostumbrado a vivir de una manera individual, ser individualista, porque obviamente pues eras una persona soltera, tú tenías tus propias decisiones, tenías tus propias ideas, tú manejabas tu vida de una manera, pero al momento de que llegas a casarte, obviamente las decisiones que tú tomabas como persona individual y que también a lo mejor tu esposo lo hacía de manera individual, ahora los tienen que juntar, ¿sí? Y se tienen que fundir, y ahora ya no vamos a estar con que yo pienso así y tú piensas así, sino que los dos debemos de estar unidos y de estar pensando en nosotros. Y lamentablemente como papás en ocasiones también lo reflejamos mucho en cuestión de que, por ejemplo, le decimos a los hijos, ¿verdad? Es que yo te compré esto, hijo, hija, o yo te traje esto, o yo te preparé esto. Sin embargo, es importante que la comunicación que hay entre el esposo y la esposa, pues obviamente vayan de la mano y vayan encaminados hacia lo mismo. Y al niño o a la niña, o al joven, al adolescente, lo confundimos al decirlo de maneras separadas. ¿Por qué no hablamos de nosotros? Nosotros estamos preocupados por ti, nosotros te trajimos pues este detalle, nosotros estamos reflexionando sobre esto, que ellos vean que esa unión realmente es una unión para todo, ¿verdad? ¿Qué opinas, amor? Debemos de partir de la palabra del Señor, que nos marca en Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 11, nos dice: anímense mutuamente y ayúdense a crecer juntos como lo están haciendo. Bien comentas, tenemos necesidades específicas en lo individual. Escuchaba una reflexión de un padre que nos decía que para ellos ser sacerdotes les tarda 10 años. 10 años, una preparación, un discernimiento, una serie de procesos que tienen que cumplir. Nosotros incluso queremos brincarnos las pláticas presacramentales de matrimonio porque pues se nos hacen aburridas. Sin embargo, nosotros necesitamos saber a lo que vamos al matrimonio. Este vínculo del que habla Delia, mi esposa, es muy complejo de llevar a cabo porque estamos y nunca queremos destruir el yo para construir el nosotros. Esta parte es la compleja, la parte más compleja del matrimonio. Él les hablaba hace un momento de que en el derecho canónico no solo es para darnos una guía que está escrito en base a las experiencias de la iglesia por siglos y por muchísimos años, escrito en los 80s por el Papa Juan Pablo II, lo ubica el matrimonio y lo ubica con 3 características principales. La primera es que yo, como esposo, busque en ella que ella sea más perfecta y ella tiene que buscar en mí hacerme más perfecto. Ese es el primer
el primer indicador que nos marca el derecho canónico, que no solo es hacernos llevar o comportarnos bien, sino llevarnos a la santidad, y nos pone al matrimonio como ese vehículo para encontrar la santidad y no tener, cuando yo me case, no decir, oh, ya tengo quien me sirva, no, ya tengo a quien servir, porque recordemos que al poner en mi esposa, en mi esposo, el rostro del Señor, es mucho más sencillo servirle, porque sabemos que en ella y en mí está Dios presente. También escuchaba a este sacerdote que cuando llegamos al altar, ahorita que decías el sí en el altar, tenemos una idea equivocada que nosotros somos el centro del evento, de la ceremonia, de la celebración de la misa, y no, mientras esté un altar, el centro es el Señor. Nosotros somos, quizá los invitados especiales nos ponen un reclinatorio especial por mero adelante, sin embargo, el principal es el Señor. Nosotros somos sus invitados quizá más especiales en ese momento, porque Él nos va a dar la bendición, nos vamos a reclinar y nos va a Él entregar la bendición si es su voluntad, ¿verdad? Y nosotros llevar a cabo esa bendición a través de nuestra vida, cumpliendo con sus mandamientos. Así es, y en ocasiones tenemos tanto miedo al decir nosotros porque piensan las parejas que van a perder esa individualidad. ¿Qué significa esto? Que tienen temor a perder esa esa toma de decisiones, el que a lo mejor vas a ser dominada por la persona, y en realidad eso es totalmente falso, ¿sí? Al momento de que esa unidad, ¿verdad?, se forma, la individualidad sigue permaneciendo porque tú eres una persona, eres un individuo, y obviamente tú tienes derechos y tú tienes, pues obviamente, todas esas virtudes, y es eso que vas a poner al servicio de tu matrimonio, ¿verdad? Y a lo mejor tú tienes ciertas habilidades que a lo mejor tu cónyuge no las tiene, y a lo mejor tu cónyuge tiene otras habilidades que van a venir a complementarlo, ¿verdad? Y es ahí en donde se fortalece, y es ahí en donde se trabaja de la mano, ¿verdad? Pero no estemos pensando en el que al momento de que surge el matrimonio, pues obviamente me voy a sentir dominada por la otra persona. Eso no es cierto, así no es, ¿verdad? Aquí al contrario, cuando nosotros nos fundimos, ¿verdad?, en una sola persona y surge el nosotros, surge esa fuerza, ¿sí?, en el cual el matrimonio se sostiene, y obviamente conforme va pasando los años y que llega la familia y que llegan los hijos, es ahí en donde con más razón debemos de estar más fortalecidos y más tomados de la mano, ¿sí? Y como en alguna ocasión en programas anteriores platicamos sobre esa cuerda de los 3 hilos con la que estamos formados como matrimonio, en donde de un lado es el esposo, del otro lado es la esposa, y obviamente nuestro Señor al centro. Y Él todo el tiempo es el que nos fortalece, es el que nos lleva de la mano, ¿sí? Y es el que nos funde en una sola persona, en nosotros. Y es así como debemos de ir caminando, y debemos de ir mostrándole a nuestra familia, a nuestros hijos, que tanto tiene valor mi esposo, como tiene valor en este caso la persona, la mamá, el papá, ¿verdad?, el cónyuge. Cada uno tiene ese valor personal, individual, y nadie es dominado. Al contrario, si de repente uno cae, el otro lo sostiene. Para eso es el matrimonio, para eso es parte importante, ¿sí?, de llevarnos de la mano, de irnos formando como una sola persona. Otra, les decía, de una característica que nos marca el derecho canónico es, el primero que les decía es hacer más perfecto al otro. El segundo es estar abiertos a la generación, no a la procreación. La generación es estar abiertos a la vida, porque a lo mejor hay matrimonios que por alguna razón física o de alguna otra índole no pueden tener familia. Y el tercer indicador es la educación de esos hijos, fruto del amor,
de esa unión. O sea, tenemos esas 3 obligaciones: hacer crecer al otro, hacerlo más perfecto, porque Dios nos ha hecho perfectos a su imagen y semejanza, pero hacerlo más perfecto para llevarlo a la santidad. El segundo es estar abiertos a las generaciones. Si no nos da el Señor hijos, estar abiertos a la vida. Hay muchas formas de estar abiertos a la vida: la adopción, el servicio, muchísimas formas de poder tener esa generación, y la educación de nuestros hijos. A los que tenemos la bendición de tener hijos, estamos obligados a educarlos en el Señor, a guiarlos y a aconsejarlos para que sigan al Señor y su palabra. Así es, así es. Y el Papa Francisco justamente nos habla un poco sobre el amor de matrimonio, y nos dice: el amor es una realización, una realidad que crece, y podemos decir como ejemplo que es como un construir una casa, y la casa se construye juntos, no solos. Es así como lo maneja el Papa Francisco. De qué manera tan metafórica, ¿verdad? Así Es es. como una casa, y obviamente una casa no se construye con una sola persona. Es con ambos, con esa fuerza, con esa unión para poder sacarla adelante. Me gusta mucho cómo el texto nos narra o nos describe las unidades falsas y las unidades honestas, las verdaderas. Dice que la falsa es aquella que busca siempre tener, perdón, la consistencia en no cometer o no hacer enojar a la otra persona, porque, ¿cómo se llama? Y sino que aquella que nos hace ver que tiene cualidades y tiene defectos, y nos dice: imagínense una ópera o una, ¿cómo le llaman? Una composición musical muy, muy bonita, una, una oda, Ujú. con la misma nota, se haría muy monótono. La verdadera unidad es aquella que nos hace mostrarnos como somos, que me conozca como Así soy, es. pero desde el noviazgo. Es decir, no estar fingiendo, porque a la hora de estar en la unión matrimonial, pues ya tenemos: oye, tú no eras así. Pues es que estábamos dando nuestra mejor cara, que hemos hablado en otras ocasiones. Así es. Nuestra unidad debe ser honesta, debe ser tangible, debe ser transparente, para que la otra persona tenga un buen discernimiento de nosotros y viceversa. Poder elegir bien y poder llevar nuestro matrimonio como se debe. Precisamente es una de las necesidades del matrimonio. Si nos ponemos a reflexionar un poco, y nos trasladamos hacia los matrimonios personales, ¿verdad? El matrimonio de cada uno de ustedes, hermanos, podemos ir reflexionando y precisamente sobre esto. En ocasiones, esa manera de manejar ya dentro del matrimonio es lo que nos va causando en ocasiones discordias, principalmente porque no llegamos a un acuerdo, porque no hay un medio de comunicación efectiva, en este caso el platicar, el hablar, el comunicarnos. No hay una apertura. Esa es una de las necesidades principales del matrimonio, la necesidad de sentirte con esa confianza de poder hablar, de poder platicar, de poder llegar a una intimidad y a una espiritualidad más a fondo con mi matrimonio. Esas son partes importantes pues obviamente del matrimonio, y son las necesidades de las cuales estamos en este momento pues platicando y pues dando algunos tips, ¿verdad? Así es. De lo que pudiéramos estar a lo mejor pasando, o que tal vez pasamos en algún momento en nuestro matrimonio, pero pues obviamente con algunos comentarios que vamos platicando por aquí van a ir pudiendo reflexionar, y recuerden que esto es precisamente para ir cambiando poco a poco nuestros hábitos, que en ocasiones son los que nos llevan a, pues cuando no queremos hacer cambios, ¿verdad? Que queremos que siempre sea lo mismo, que sea a mi forma de pensar, a mi forma de ser, pero debemos de tener pues esa empatía, porque somos una persona que es totalmente diferente a ti, ¿sí? Y tú eres totalmente diferente a los demás. Entonces tienes que buscar una manera en la cual lleguen a un acuerdo y los dos ir sacando adelante
ese matrimonio. Esta unidad auténtica requiere de una comunicación muy cerrada, muy profunda, de la cual les estaremos hablando al regresar de este corte, que ya se nos vino el tiempo. Sí. ¿Quieres mandar saludos antes de ir a corte? Pues sí, a ver, vamos a ver a quién tenemos por aquí. Pues bueno, tenemos a José, a Cruz Echeverría, Manuel, le mandamos un fuerte abrazo, hermano, a Sandra, y bueno, a Manuel, que el día de ayer estuvo de manteles largos. Así es, un saludo, hermano. Sí, que estuvo por ahí cumpliendo años. Un fuerte abrazo para Pati Cuevas. Muchas gracias por estarnos viendo, y vayan poniéndole ahí like para que más gente vaya compartiendo el programa, y pues obviamente, como bien dice esta parroquia San José, es comunidad que crece, y sigamos creciendo en el amor y en el fortalecimiento de nuestros matrimonios. Y bueno, también un saludo fuerte para Benigno Cruz. Papá, muchas gracias porque siempre estás atento ahí a nuestro programa, para George y para la señora Eva Díaz. Mamá, buenos días. Vamos a un corte. Sí, saluditos, así es. Ahorita regresamos. Y regresamos. Ser cristiano es estar así, con una sonrisa en el alma, porque sabe bien que alguien lo salvó y entregó su vida por amor. Ser cristiano es estar así, con una sonrisa en el alma, porque sabe bien que alguien lo salvó y entregó su vida por amor. No te dejes vencer por el desánimo, hermano, pues hay esperanza en Jesús y victoria en la cruz. Siempre alegres, orando sin cesar, dándole gracias al Padre Celestial. Siempre alegres, orando sin cesar, dándole gracias al Padre Celestial. Ser cristiano es estar así, con el corazón lleno de gozo, porque tiene ya el horizonte en Dios y sabe muy bien a dónde va. Oh, ser cristiano es estar así, con el corazón lleno de gozo, porque tiene ya el horizonte en Dios y sabe muy bien a dónde va. No te dejes vencer por el desánimo, hermano, pues hay esperanza en Jesús y victoria en la cruz. Siempre alegres, orando sin cesar, dándole gracias al Padre
Bueno, pues ya estamos de regreso, hermanos. Pues tenemos todavía saludos por aquí pendientes. Maribel Serna, que se está conectando. Maribel, un gusto saludarte, hermanita. Que todo esté muy bien. Les recordamos nuestras vías de contacto: Parroquia Señor San José en Facebook, Crisol de la Alegría, y en el canal de YouTube, Crisol Señor San José, para si nos pueden ver en vivo. A lo mejor en otro momento nos estará viendo. Un saludito y por favor compártanos para que esta palabra del Señor se extienda por todos lados, que es una necesidad que tenemos como sociedad el día de hoy, al día de hoy, perdón, y siempre. También en el 89.5, si no has sintonizado, por favor ahí denle un codazo al vecino, vecino, ponte a escuchar el programa, está muy interesante. Y les recordamos nuestras vías de contacto, porque la comunicación, que es el punto que tenemos pendiente por tocar, es muy importante. Una comunicación efectiva. Nosotros, como la base sólida de un matrimonio, es la comunicación abierta, la comunicación clara, la comunicación constante, para poder expresar nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras frustraciones, porque de esta manera mi esposa, mi esposo va a saber lo que estoy sintiendo en este momento y no estar adivinando el pensamiento. Esa es una de las cosas, de los errores más garrafales que cometemos como matrimonio. Seguramente está pensando, estoy adivinando el pensamiento. Eso no nos funciona. Es importante saber que si ya la veo triste, la veo alegre, la veo confundida, acercarme y preguntar. Acercarme con mucha humildad, que es una de las características del diálogo, del buen diálogo. Ser humilde es preguntar con humildad, sabiendo que yo también puedo cometer errores y que a lo mejor en ese momento tiene una situación que no puede superar, que no puede sacar sola, que no puede sacar solo. Yo tengo la herramienta, quizá con unos ojos fríos, con una mente fuera del problema, en donde yo puedo aconsejar si así se permite, porque también tenemos que ser respetuosos del momento que esté viviendo la persona, sin importar que sea mi esposa o mi esposo. Tenemos que siempre tener presente el espacio vital, el momento, es buscar el momento ideal. El diálogo es el fundamento del matrimonio. Con un buen diálogo, todo fluye, todo prospera, todo se aclara, para poder incluso planear, resolver y a lo mejor llegar a unos acuerdos, si es de ser posible así. De hecho, bueno, la comunicación es uno de los puntos más importantes. Hoy en día estamos poco a poco perdiendo pues este punto importante que es la comunicación. Hoy en día la tecnología nos está llevando hacia otros rumbos, ¿verdad? Y la estamos haciendo pues aplicar de una manera incorrecta, o tal vez estamos abusando de pues esos beneficios que tenemos, porque en realidad la tecnología pues es un buen medio, ¿verdad?, con el que podemos estar avanzando. Sin embargo, obviamente hay límites en cada una de esas cosas. La tecnología hoy en día nos está llevando a esa descomunicar, ¿verdad? No estamos comunicándonos como deberíamos, estamos totalmente pegados a un aparato, no estamos dándole el tiempo que debe de ser para nuestro esposo, para nuestra esposa, para nuestros hijos. Y pues lamentablemente se publican pues en ocasiones madres que están totalmente pegadas al celular, ¿verdad? De una manera constante, y que en ocasiones dejan a los hijos a un lado y que no les dan esa atención que necesitan. En ocasiones se presta más al estar pegados a un celular que al tener esa comunicación. Si tienes a tu esposo a un lado, pues es así como que deja a un lado tu celular y bueno, vamos a platicar, ¿verdad? Vamos a vernos, vamos a ver cuál fue tu necesidad el día de hoy, cómo te sentiste, pues te veo medio cabizbajo, qué es lo que está pasando, vamos a platicar, ¿verdad? Y tal vez al momento de que estás tú pues sacando, ¿verdad?, todas esas situaciones, tal vez la frustración
pueda ir aminorando un poco. En ocasiones todo eso, pues obviamente se viene acumulando y llega un momento en que pues el cónyuge explota, ¿verdad? Así es. Y es ahí donde empiezan las fricciones. Y es que no me entendiste, es que yo te expliqué así, es que a lo mejor no me escuchaste, te di pues a lo mejor algún aviso y pues lo pasaste de alto, por alto, ¿verdad? Entonces es aquí importante, obviamente la comunicación, precisamente porque dentro del matrimonio tenemos tantas situaciones que son del día a día, Así es. ¿verdad? Y en ocasiones, a lo mejor como comentabas ahorita, un malentendido lo dejamos así como que ahí en un ladito y luego después se vuelve a presentar otro malentendido y ahí lo vamos acumulando, ¿verdad? Sí, nos dice el Papa que eso va minando los cimientos del matrimonio cuando dejamos cosas pendientes sin aclarar, que es Así es. que de hecho él está de acuerdo en que discutamos, que huele una chancla, una Ujú. sandalia, pero que al final del día tú hayas arreglado esa diferencia. Me gustaría decirles 7 cualidades de un diálogo efectivo en el matrimonio. El primero es ser humilde. Les decía que el ser humilde nos obliga a llegar no con altanería al diálogo, no llegar con yo lo sé todo, yo lo domino todo, tú estás mal. No, es acercarme con humildad y sabiendo que yo también puedo fallar en un momento dado en el matrimonio. Ser paciente. Ser paciente significa que no se logra a la primera charla arreglar una situación. Tienes que ser paciente, hermano, tienes que perseverar, tienes que volver a intentarlo, porque es por el bien de todos, el bien de tu matrimonio, el bien de tu familia, el bien de tus hijos. Y ahí en esa, por ejemplo, somos precisamente tan impacientes que en ocasiones queremos pedirle a nuestro Señor ayuda, ¿verdad? Le ofrecemos todas nuestras limitaciones, todas nuestras angustias, y sin embargo somos tan impacientes y queremos las cosas a nuestros tiempos. Y a nuestro ritmo y a nuestra velocidad. Exacto. Y en ocasiones, pues sí, realmente debemos de ir fomentando la paciencia en nosotros mismos para poder escuchar la voz de nuestro Señor hacia dónde quiere que vayamos. Él todo el tiempo nos está guiando, nos está dando signos y esa impaciencia es la que en ocasiones pues nos pone como una venda en los ojos, ¿verdad? Así es. También nos dice que el diálogo efectivo debe ser simpático, buscar las palabras, no agresivas, porque también en la forma de pedir está el dar. Ujú. Si tú llegas agresivo, la persona va a responderte de la misma manera. Debe ser cálido, buscar ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Cómo me gustaría a mí que me hablaran? Bueno, con amor, con tranquilidad. Ser cálido es apapachar a la persona para que pueda exteriorizar eso que lo está torturando, eso que le está mortificando. Debe ser oportuno. Hay ocasiones, hermanos, en que hay que esperar, no es el momento. A veces estamos en una fiesta, en algo, y queremos en ese momento arreglarlo. ¿Sabes qué? No es el momento. Para empezar, no te va a poner la misma atención, no te va a dar la respuesta que tú estás esperando. No es el momento, tienes que esperar. Si está muy ofuscado el esposo, aguarda un segundo, aguarda unos minutos, ya que haya alcanzado a llegar a casa, porque a veces nos abordan, Sí. o a las mujeres que trabajan también las abordan, oye, está esto, espérame, déjame llego, tranquilo. El diálogo debe buscar el momento ideal para decir las cosas. Debe ser constante, decías bien recién, como la oración con el Señor. Nuestra comunicación debe ser constante. No platico hoy y luego platico 2 años después. No, constante. ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo andas? Yo necesito. También es importante que yo exprese lo que yo necesito. No me van a adivinar. Tenemos que expresar constantemente lo que estamos sintiendo para que esta comunicación pueda fluir. Y debe ser renovado. Renovado es reinventarnos, pedir las cosas de una forma distinta a lo que siempre estamos acostumbrados a hacer, porque no nos ha dado resultado y seguimos empeñados en seguir haciéndolo de la misma manera. Tenemos que buscar, tenemos que documentarnos, leer
Incluso al solo preguntar, oye, cómo te gustaría que te pidiera esto para que se pueda dar? O sea, es renovarnos, que la persona vea que tú tienes un interés todo el tiempo de estarte reinventando para que se siga enamorando de ti, Así es, ¿no? sí, sí, sí. Definitivamente es algo esencial el comunicarnos realmente con esa claridad, con esa transparencia, quitarnos ahora sí que pues de la cara todas pues los candados que de repente nos ponemos, ¿verdad? Para comunicarnos. ¿Cómo vas a tener vergüenza o cómo vas a tener limitación con tu pareja si es tu esposo, si es tu cónyuge? Sí, es parte tuya, están ya fusionados. Entonces es importante tener una comunicación para saber qué es lo que yo necesito, qué es lo que tú Así necesitas es. y, y preguntarnos, ¿sí? ¿Eres feliz conmigo? ¿Sí? ¿Te hago realmente feliz? ¿Qué es lo que te gustaría, sí, que yo hiciera para hacerte feliz a ti, como mi esposo, como mi esposa? ¿Verdad? Es importante también nosotros tener ese compromiso. En ocasiones nos da miedo hacer esas preguntas porque pensamos que nos vamos a comprometer. Así Y el es. compromiso, pues realmente le tenemos miedo, le tenemos nuestro respeto, porque no queremos dar algo que pensamos que no lo tenemos. Y sin embargo, sí lo tenemos. ¿Sí? Recuerden que somos personas hechas con amor. Nuestro Señor nos hizo a su imagen y semejanza para que fuéramos felices. Y si te estás casando y estás tú tomando ese compromiso de matrimonio, pues estás aceptando una vocación, Así la es. vocación del matrimonio. Y obviamente es parte, pues obviamente importante y de la que estamos formados, ¿sí? El ser feliz, eso implica el hacer feliz a tu esposo, a tu esposa y hacerte feliz tú. Y obviamente por consecuencia, pues nuestra familia, que vienen siendo nuestros hijos. Sí, nos invita el texto a nunca olvidar que las personas siempre serán más importantes que las cosas. A veces cuidamos mucho más una propiedad, algo que nuestro mismo Sí, cónyuge. Y también nos dice que no olvidemos que el enemigo más fuerte, más grande de la comunicación es el individualismo, el yo. ujú, Yo, ese nos hace muchísimo daño en el matrimonio. Sin embargo, Dios nos da estas herramientas para poder trabajar en nuestra humildad principalmente y para podernos poner al servicio de nuestro cónyuge. así es. Y bueno, cuando ya tenemos una comunicación, cuando ya estamos trabajando en el nosotros, obviamente llegamos a ese fruto que viene siendo nuestro matrimonio más maduro, que en este caso estamos hablando de la intimidad. Y de la intimidad, no necesariamente la intimidad se refiere sexual. Estamos hablando de nuestro acercamiento más profundo, en nuestro acercamiento en un momento más íntimo con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Es importante tener ese momento en el matrimonio y cómo se va dando conforme va pasando el tiempo y conforme tú vayas teniendo más comunicación, que vayas teniendo más apertura, ¿sí? Que vayas acercándote más hacia las necesidades de tu cónyuge, solita la intimidad se va a ir dando. Y esta nos viene abriendo, ¿verdad? Las puertas, obviamente, del sentirte amado, del sentirte escuchado, del sentirte, pues obviamente, abrazado, ¿verdad? Por esa persona. Y cuando tú estás en una intimidad profunda con tu esposo o con tu esposa, llegamos ahora sí que a acercarnos a la espiritualidad de nuestro matrimonio. Y dentro de la espiritualidad de nuestro matrimonio, pues obviamente
está ahí presente nuestro Señor. Y cuando nuestro Señor se hace presente en nuestra vocación, en esta vocación que hemos elegido, pues obviamente todo va fluyendo, todo va fluyendo. ¿Qué testimonio pudiéramos nosotros como matrimonio compartirles que a raíz de que nosotros vivimos este encuentro de dinámicas de encuentros matrimoniales, pudimos ir pues abriéndonos un poco más, teniendo apertura, platicarnos, escucharnos? Anteriormente, pues tal vez a lo mejor sí platicábamos, pero pues era tal vez algo superficial, no nos adentrábamos tanto. Ahorita sentimos que nuestras conversaciones son un poquito más profundas, son un poquito más buscando las necesidades mutuas, ¿verdad? Para ver en qué podemos ir corrigiéndonos, buscando decisiones, ¿verdad? En situaciones que tenemos que tomar acuerdos, y esta intimidad se va sintiendo, se va palpando. Y precisamente ¿por qué? Porque nuestro Señor está ahí presente y nos tiene agarrados de la mano, de un lado y de otro. Y Él está ahí presente. Y cuando hacemos oración, es una oración que realmente se siente y que sentimos ahí a nuestro Padre que está con nosotros, y poco a poco vamos ahí adentrándonos más hacia la espiritualidad matrimonial. Platicaba con un amigo, el tema del matrimonio es un tema de trabajo. A veces confundimos las cosas. Él hacía una publicación y después la comentábamos, enaltecía mucho el tema del divorcio, sobre aquella relación que no debe de tolerar ningún tipo de cosas. Y luego yo le daba argumentos, le decía, oye, si sabías tú que un gran porcentaje de los divorcios es por incompatibilidad de caracteres. Le digo yo, y es algo que dice el Papa, si no sabes de lo que se trata el matrimonio, mejor no le entres. En lugar de estar promoviendo el divorcio, le digo, promueve que mejor investiguen de qué se trata el matrimonio para que no le entren. Y dice, tú porque tuviste suerte y encontraste una mujer que te ayuda y se apoyan, y le comentaba yo, no es un tema de suerte, es un tema de trabajo y de apertura. Yo tengo que reconocerme que tengo debilidades y defectos, muchos, pero que con la ayuda de mi esposa puedo yo sacar adelante. Nos hablaba del tema de la comunicación, el individualismo. Queremos resolver todo por nuestros medios, sabiendo que Dios nos ha puesto una persona ideal para complementarnos, para hacernos ver esos errores y hacernoslos trabajar, hacerlos mejorar. El tema de la intimidad se logra cuando empiezas a tener ese discernimiento en matrimonio, esa relación conyugal, donde empiezas a conocer y a veces dan ganas de aventar el arpa, es la verdad. Pero Dios te da la fortaleza, el consejo, nos manda el Espíritu Santo que nos guía en todo momento si nos abrimos. Pero si nosotros lo queremos resolver a nuestros medios, encontramos la puerta más falsa, la más fácil, que no termina siendo la más fácil, sino todo lo contrario. Un divorcio no es una cosa sencilla de llevar en ningún sentido. Es mejor buscar apoyos y tratar de resolver. Y yo le decía, oye, ¿pero qué los llevó al matrimonio? Hay que recordar mejor lo que los llevó al matrimonio, y en lugar de buscar cómo salir del matrimonio, oye, ¿por qué decidí casarme con ella, con él? Dios nos da esta libertad, debemos recordar siempre, es en el mutuo consentimiento y en el uso de la libertad que Dios nos regala. Él no nos dijo que nos casáramos, nos da esta libertad, nos da la opción de elegir, pero nosotros tenemos que elegir bien. Así es. Y bueno, hablando de la espiritualidad, en la oración que nuestro Señor nos dejó, que viene siendo el Padre Nuestro, una de las partes en donde nos hace alusión y nos dice, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. El amor cotidiano que hay en una pareja, en unos esposos, es el pan
Ese viene siendo el reflejo, es el pan que Dios nos está ofreciendo, ¿verdad? Y es parte importante que lo considera, ¿verdad? Como ese verdadero pan del alma, ¿verdad? El que les sostiene, ¿verdad? Para seguir adelante con cada una de las vicisitudes, ¿verdad? Con las situaciones que nos tiene día a día, ¿verdad? Las situaciones diarias, obviamente en ocasiones pues son como un costal que se pone a los hombros, ¿verdad? Y poco a poco te va cansando y te va cansando y llega un momento en el que ya no puedes caminar más, ¿verdad? Pero nuestro Señor nos dice, aquí está el verdadero amor, es el que te estoy yo dando, ¿verdad? Es tu pan nuestro, el pan nuestro de cada día y es con el que tú vas a estar fortaleciéndote día a día, ¿verdad? En tu matrimonio. Oremos en pareja, oremos en familia, pidámosles a nuestro Señor que fortalezca nuestro matrimonio. ¿Te has puesto a pensar tú, hermano, cuáles son las necesidades que realmente existen en tu matrimonio? ¿Es la comunicación? ¿Es esa intimidad con tu esposo, con tu esposa? ¿Es espiritualidad? ¿Has orado en alguna ocasión con tu esposo, con tu esposa? ¿Te has tomado de la mano? ¿Lo has visto a los ojos? Debemos de reflexionar todos estos puntos porque tal vez de ahí podamos encontrar algunas situaciones con las que nos está afectando en nuestro matrimonio en este momento y que tal vez pudiéramos empezar a ir puliendo poco a poco. Les decía que el discernimiento, los padres llevan un proceso muy largo. Nosotros deberíamos de llevar un proceso más largo para elegir la persona con la que nos Ujú. vamos a unir. Así es. En lugar de tener tanto que corregir, buscar la persona que es afín a nosotros, que para empezar comparta la fe con nosotros. Porque es una parte, incluso ha llevado a guerras a países, la Ujú. religión, Sí. la fe, las creencias. Si, si de entrada tenemos de diferente pensar en el tema de Dios, es muy poco probable que tenga éxito ese matrimonio, que para Dios nada es imposible. Sin embargo, nuestra humanidad nos obliga a buscar a alguien que comparta mi fe, alguien que comparta mis ideales, que sea mucho más sencillo buscar la solución en donde el humano no puede llegar, solo Dios nuestro Señor. Así es, así es. Y bueno, hermanos, tenemos que seguir trabajando de la mano porque en donde no encontramos espiritualidad matrimonial, los matrimonios se empiezan a fracturar. Así es. Nuestro Señor está todo el tiempo tomándonos de la mano y lo repetimos porque así es. Y tenemos que estar convencidos de que esto realmente está sucediendo y que nuestro Señor está trabajando con cada uno de nosotros en nuestro matrimonio, ¿sí? Echémosle un poquito la mano. ¿De qué manera? Pues obviamente teniendo más comunicación con nuestros cónyuges, teniendo comunicación con nuestro Señor, haciendo oración, entregándole nuestras necesidades, ofreciéndole nuestro día a día, ser agradecidos, darle las gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos, por lo que estamos pasando en el matrimonio en este momento, por situaciones económicas, por algunas cosas que nos están faltando. Tenemos que dar gracias por todo. Y si estás con tu esposo, con tu esposa, y los dos hacen oración y platican con el Señor, nuestro Señor nos está escuchando y Él en su momento nos va a tender la mano para que podamos seguir adelante. Recuerda, hermano, que tu papá, tu mamá te aman porque eres su hijo, tus hermanos porque eres su hermano, tus hijos porque son tus hijos, pero tu esposa o hermana, tu esposo, te eligió a ti sin conocerte. ¿No es una maravilla que debemos de analizar más fríamente, más profundamente? ¿Cómo me eligió a mí? ¿Qué vio en mí? Bueno, trabajemos en esas cualidades para que ese amor crezca y florezca y dé fruto en su vida matrimonial.
Así es, así es. Y pues tenemos por ahí algunos saludos. A ver, amor. Antes de despedirnos, para Quique, CDLR, saludos hermanos, saludos Quique y Violeta Montoya Selene. Que todo vaya muy bien, Selene, un gusto saludarte. Así es, y pues bueno, también le mandamos un fuerte abrazo al padre José Luis, que bueno, también él está a punto pues de pasar a su ministerio en otra comunidad. Y bueno, nosotros aquí le abrimos nuestros brazos, nuestro corazón, y pues él va a pertenecer todo el tiempo aquí a Parroquia Señor San Así José. Él aún y cuando él vaya a otra comunidad, él siempre va a pertenecer aquí a nuestra comunidad. Igualmente para el padre Mariano, Mariano Rincón, pues es un gusto saber que están creciendo espiritualmente y que pues van a tener la fortuna, las comunidades que lo van a conocer a los dos, y que en cada uno en su comunidad pues obviamente van a ir haciendo pues fortalecer la fe de esas personas, de toda la comunidad que por ahí de repente pues estamos faltos de mucha espiritualidad. Y pues bueno, los abrazamos a los dos con mucho cariño y les deseamos lo mejor. Que Dios los bendiga y que esas comunidades que a donde van lo reciban con los brazos abiertos y un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor, de estos grandes pastores que tuvimos la bendición de tener y compartir en esta parroquia Señor San José. Así es. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo y hermanos, con mucho cariño también a ustedes. Gracias por estarnos sintonizando. Compártanos, ahora ya que ya tenemos un poquito más de redes, que podemos por ahí estar en contacto. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima emisión. Que estén muy bien, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.